Bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sean todos bienvenidos a este debate que vamos a tener hoy en la plataforma Licenciado Guido Rojas. Es para mí un gusto y un placer tener a dos amigos y hermanos en el amor de Cristo, de dos iglesias en las cuales vamos a exponer un tema que es importante desde el punto de vista bíblico y teológico, como es el tema del infierno. Van a haber dos posturas. Una postura que es inicialmente como va a empezar el señor Israel Ornelas de la Iglesia Cristiana La Luz del Mundo, y en segundo lugar la postura también de la Iglesia Cristiana de los Testigos de Jehová. Ambos exponentes ya son conocidos aquí en el canal, que son el señor Israel Ornelas y también Fran Enríquez. A todos ustedes sean bienvenidos. Es un video público, lo pueden compartir en todas sus redes sociales. Tienen los derechos de autor tanto el señor Israel Ornelas como el señor Fran Enríquez para hacer después sus respectivos análisis o la retransmisión completa del debate, al igual que los canales afines, bien sea de La Luz del Mundo o afines también a los canales de los Testigos de Jehová. A todos ustedes lo que se les pide es simplemente sus comentarios con respeto de educación. Eso sí lo vamos a pedir y para ambas partes. Bueno, no siendo más, entonces vamos a tener un minuto de presentación para que cada uno se presente, nos dé su iglesia y lo que quiera también sobre el particular. Vamos a empezar con el señor Israel Ornelas. Adelante, don Israel Ornelas, bendiciones. La paz de Dios sea con mis hermanos. Buenas tardes, licenciado Guido Rojas. Es un placer estar nuevamente aquí en su canal. Buenas tardes al público en general. Buenas tardes, Franklin Enríquez. Mi nombre es Israel Ornelas. Por gracia y bendición de Dios, soy miembro de la Iglesia La Luz del Mundo desde mi nacimiento, en la cual estoy por convicción. El día de hoy estoy aquí como resultado de otro reto público directo de Franklin Enríquez para debatir el tema del infierno. Tú, Franklin Enríquez, cual Goliat, vienes hoy a mí confiando en tus espadas y lanzas modernas a querer cortar mi cabeza de cerdo. Eso fue lo que dijiste, aquí está, a querer cortar mi cabeza de cerdo. Es un comentario público que ahí está en el Facebook. Dice, te voy a cortar tu cabeza de cerdo, te reto a debatir. Bueno, pues aquí estoy, pero yo no confío en mi conocimiento. Yo confío en Jehová de los ejércitos, en quien deposito mi absoluta y plena confianza. Y él, al igual que la vez pasada, demostrará con quién está el día de hoy. Gracias, licenciado. Bueno, gracias. Entonces, esa era la presentación del señor Israel Ornelas. Y vamos también a un minuto de presentación, un minuto y medio de Fran Enríquez para que también dé sus saludos y la perspectiva para este debate. Adelante, Fran. Gracias, Guido Rojas, por prestar siempre la plataforma. Confío mucho en ti porque eres una persona muy amable, muy respetuosa. Todos conocen a Israel Ornelas, que es un detractor, opositor, perseguidor de nuestros hermanos testigos de Jehová, y es un inicuo. Y te lo estoy diciendo, ¿no? En tu propia cara. Así que vamos a desenmascarar hoy la falsa doctrina del infierno. Eso es lo que se va a tratar hoy. ¿Qué es el infierno? Si realmente el infierno es un lugar o realmente es un estado, una condición, cuando la persona muere. Y eso es lo que quería admitir. Bueno, bien, gracias. Bueno, ya después de esta presentación muy especial de cada uno, bueno, sí les voy a pedir el favor que en sus exposiciones solamente nos concentremos en los argumentos, ¿no? Nada de, por favor, ataques a hominem ni a la organización de cada uno, sino simplemente que sean argumentos desde el punto de vista bíblico o teológico con el particular. Entonces, la presentación que vamos a tener es ya acordado por ambos, va a ser 10 minutos de exposición. 10 minutos de refutación o refuerzo, como ustedes quieran. Y a pedido de ambos vamos a tener un tiempo de 4 preguntas intercaladas, que van a ser con 1 minuto para formularla, 3 minutos de respuesta y 3 minutos de contrarrespuesta. Y después 1 minuto de despedida, en el cual ya no se puede tocar absolutamente nada sobre el tema. Entonces, a todas las personas que vayan llegando, sean todas bienvenidas. Y pueden también dar una manito arriba y compartir si es su deseo.
no siendo más. Entonces, vamos a igualmente a tener un cronómetro que lo va a colocar al principio y por favor, cuando falten 2 minutos, lo vuelva a colocar para que vayan redondeando la idea. Entonces, para también estar muy pendiente, cuando aparezca el cronómetro, ya se van a dar cuenta de que ya tienen 2 minutos para ir concluyendo sus exposiciones. Va a aparecer tanto en la primera entrega como en la segunda entrega. Entonces, vamos entonces, señor Israel Ornelas, ¿está ya usted listo para su primera exposición? Sí. Bueno, entonces empezamos desde ya. Adelante. No podemos hablar del infierno sin hablar del juicio y tormento eterno. Las palabras infierno, Hades, Gehenna, Tártaro, Seol, lago de fuego y azufre están relacionadas entre sí por lo que significan, son y representan en las Sagradas Escrituras. Estas palabras comunican ideas y conceptos similares, pero a la misma vez diferentes. Lo más importante de este asunto en debate no es cómo se le denomine a ese estado, lugar o condición, sino más bien en lo que les sucederá a quienes como resultado de sus acciones sean condenados a entrar a esa condición, lugar o estado. La nota a pie de página de la Atalaya del 1 de junio del año 2000, página 6, dice: la palabra infierno es traducción del término hebreo Seol y del griego Hades, que significan sencillamente la tumba. Me di a la tarea de buscar todos los versículos en los que aparece la palabra Seol en las escrituras hebreas, y en términos generales, el Seol es visto como algo común y natural, porque tanto buenos como malos van al Seol al morir. Incluso el fiel siervo de Job deseaba estar ya en el Seol. Job 14:13. El siervo de Dios Job, por inspiración de Dios, asegura categóricamente que quien baja al Seol ya no subirá. Job 7:9. Y lo reafirma en el capítulo 14, versículo 12, diciendo que ya no se levantará, no se despertará, ni se le sacará de su sueño. Por lo tanto, cuando el hombre es puesto en ese estado, lugar o condición, ya no podrá hacer nada de lo que hacía mientras estaba en vida. Su amor, su odio, sus celos se acabaron. Ya no habrá trabajos, ni planes, ni proyectos. Eclesiastés 9, 5 y 10. De igual manera, busqué en las escrituras griegas los versículos en los que aparece el término Hades. Tanto en la RV8 como en la Reina Valera 1960 aparece en solo 10 versículos. Esta búsqueda y análisis me permitió observar que, a diferencia del Seol, del Hades se habla no como algo común y natural, sino como un estado, lugar o condición al que se va como castigo. Y así lo demuestran las palabras del Señor Jesús registradas en Mateo 11:23 y en Lucas 10:15. Si no fuera así, ¿por qué el Señor Jesús reprendería a los habitantes de Corazín, Betsaida, Capernaum, por no haberse arrepentido y termina sentenciándolos al Hades? Si fuera algo común, pues todo el mundo va al Hades, pero los termina sentenciando al Hades. Y hago una invitación al público en general a constatar esto en sus propias Biblias. Además de estos versículos, el Señor Jesús en Lucas 16, del versículo 19 al 31, habla de cierto hombre rico que estaba siendo atormentado en el Hades y asemeja su tormento a un fuego llameante. ¿Estaba el rico siendo atormentado en su cuerpo de carne en un fuego material? Por supuesto que no. Jeremías 7:31 dice que Dios se enojó mucho porque los israelitas habían hecho pasar a sus hijos por el fuego, diciendo que él no había mandado eso, que ni siquiera le había pasado por la mente. El rico murió y su cuerpo de carne fue enterrado.
Entonces, ¿qué estaba siendo atormentado en el Hades? El espíritu que salió del rico al morir. ¿A ese espíritu lo atormentaba el fuego material? Por supuesto que no. Aquí el Señor Jesús utilizó el fuego como elemento o símbolo de tormento. Sin embargo, el Hades no es la condición, lugar o estado definitivo. El Hades entregará a los muertos para que sean juzgados, Apocalipsis 20:13. Para que haya absolución o condenación, tiene que haber primero un juicio, por lo cual Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Hechos 17:31. Y en la justicia de Dios, ese día habrá ira, furia, sufrimientos para todo aquel que hace cosas malas y desobedece a Dios. Romanos 2, del versículo 5 al 11. De hecho, es justo que Dios pague con tribulación, no con inexistencia, con tribulación, y ejecute venganza contra los que les causan sufrimientos a los santos, contra los que no conocen a Dios y contra quien no obedece al evangelio de Jesucristo. Primera Tesalonicenses 1, versículo 5 al 9. La negación de parte de ustedes a reconocer que sí habrá tormento es por la manera en que se los presentan. ¿Te has puesto a pensar, Franklin Enríquez, quién podría estar interesado en que ustedes no crean que para el pecador habrá tormento? El mismo que engañó a Adán y Eva para que no creyeran que morirían si pecaban. La enseñanza antibíblica de que no habrá tormento incita a las personas a pensar si los muertos no han de ser juzgados por lo que hicieron antes de morir, porque eso enseñan ustedes, y mucho menos atormentados, entonces comamos y bebamos que mañana moriremos. Primero los Corintios 15:32. Pero quien sí entiende y reconoce lo que significa que todos debemos presentarnos ante el tribunal del Cristo para que cada uno reciba lo que merece por las cosas o buenas o malas que haya hecho mientras estuvo en el cuerpo, hasta le causa temor. El gobernador Félix, cuando escuchó del juicio venidero, se atemorizó y su miedo fue tal que ya no quiso seguir escuchando al apóstol Pablo. Hechos 24:25. Y por esa aterradora expectación de juicio es que Hebreos 10:31 dice que es cosa horrenda caer en manos del Dios vivo. Y en Apocalipsis 14:9 al 11 dice que si alguno adora a la bestia y a su imagen, será atormentado, no desaparecido, atormentado con fuego y azufre, y no tendrán descanso ni de día ni de noche. Serán atormentados en el fuego que quema los bosques con el elemento químico azufre de número atómico 16. Por supuesto que no. Los versículos que mencioné demuestran categórica y contundentemente que sí habrá tormento. Sin embargo, en el afán de negar que tormento es tormento, ustedes dicen que tormento es inexistencia, un estado de restricción en la inexistencia. Sin embargo, tu propia literatura te refuta. Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 2, página 1143, dice que tormento es vejar con dolores intensos, no habla de inexistencia, que tormento es estar angustiado, no inexistencia. Tormento se usa en el sentido de dolor, de infligir dolor, no de estar inexistente. ¿Puede acaso lo que no existe experimentar tormento? Pero no solo las personas rebeldes sufrirán tormento, sino también el que originó la rebelión, Satanás y también sus ángeles. Mateo 25:41 dice que hay un fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Apocalipsis 20:10 dice que el diablo fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia salvaje y el falso profeta, y ahí serán atormentados. No dice que estarán en la inexistencia. Segunda de Pedro 2:4 dice que Dios no se contuvo de castigar a los ángeles que pecaron y los tiene reservados para juicio.
para desaparecerlos en la existencia, no, no, están para juicio, para un tormento eterno. También hay un tiempo señalado para los demonios, no solo para el diablo principal y para todos, para los demonios. Dice Mateo 8:29, viniste aquí a atormentarnos antes del tiempo señalado. También tienen un tiempo señalado los demonios. Entonces, tormento no es inexistencia. Tormento no es de ninguna manera desaparición. Tormento es tormento. Gracias. Bueno, gracias. Con el tiempo del señor Israel Ornelas, su primera presentación, 10 minutos exactamente. Entonces, vamos a apagarle el micrófono al licenciado Ornelas y vamos a escuchar entonces la primera exposición del apologista testigo de Jehová, Fran Enríquez. Fran, ¿puedes prender tu micrófono si eres tan amable? ¿Me dices cuando estés listo? Sí, listo ya. Empiezas desde ya. Adelante. Bueno, primeramente, la enseñanza del infierno la enseña Satanás el diablo. ¿Cómo? En Génesis capítulo 3, cuando Satanás le dijo, el día que comas del fruto del bien y del mal, serás como Dios, conociendo lo bueno y lo malo, y no morirán. Ahí, Satanás el diablo inventa esta falsa enseñanza de la inmortalidad del alma. Así que el cimiento que tiene el infierno, porque el infierno viene junto con el alma inmortal, se comenzó en el jardín de Edén. Satanás el diablo engañó a Adán y Eva con esta falsa satánica creencia. A partir de ahí, todas las civilizaciones como los egipcios, los sumerios, los medos, los persas, creían en un lugar de tortura con fuego. Ahora bien, en la época de los patriarcas, en la época de los israelitas, no existía ese concepto de un lugar de tormento de fuego, porque el Seol significa tumba conmemorativa o sepulcro. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en Hechos capítulo 2, versículo 27, la Dios habla hoy, que utiliza la luz del mundo, porque la luz del mundo utiliza varias traducciones, y en Hechos 2:27, en la Dios habla hoy no pone Hades, pone sepulcro. Así que Seol y Hades son equivalentes, porque en la Septuaginta griega aparece 66 veces la palabra Hades y aparece 66 veces la palabra Seol. Como había dicho Israel Ornelas, que tanto los inicuos, los malos y los buenos van al Seol, a la sepultura. Así que el Seol y el Hades no es un lugar de tormento. Ahora bien, en el caso de la Biblia, por ejemplo, dice que los inicuos o los impíos van a ser destruidos. Serán atormentados o destruidos. ¿Qué cosa es destruir? Aniquilar, dejar de existir. Y eso lo podemos ver en el Salmo 137, en el Salmo 37, versículo 9, 20, 34, en el Salmo 68:2, en el Salmo 145:20, segundo Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9, en el Salmo 92:7 dice que los malos serán destruidos para siempre. Si vamos al texto masorético, ahí es Olán. Y si vamos a la Septuaginta griega, es Aionos, para siempre. Si van a ser destruidos para siempre, ¿cómo van a ser atormentados para siempre? ¿Serán atormentados para siempre, Aionos, o serán destruidos para siempre? Según el Salmo 92:7. Sin embargo, en Judas 7 dice que Sodoma y Gomorra fueron destruidos por la ira de Dios. Pero lo interesante que tiene el versículo 7 de Judas es que dice que fueron destruidos y en fuego eterno. Ahí aparece Aionos. Entonces, ¿cómo es posible si los inicuos van a ser atormentados para siempre, utilizando el término Aionos, eternidad? Entonces, ¿cómo en Judas 7, Sodoma y Gomorra fueron destruidos eternamente? Hoy existen esas ciudades, sigue ardiendo en fuego actualmente, porque dice que fueron destruidas para siempre. El fuego que lanzó Jehová ¿era eterno? No.
Así que el fuego es símbolo de destrucción completa. Todo lo que cae en el fuego se consume y se destruye, se aniquila, se extermina. Ahora bien, la Biblia declara que Satanás, el diablo, es destruido. Bueno, hay una confusión. O es destruido o atormentado. O Satanás, el diablo, será atormentado para siempre jamás, o será destruido para siempre jamás. Y eso lo vemos en Ezequiel capítulo 28. Todo el contexto del versículo 13 comienza diciendo de que el querubín cubriente se paseaba en las piedras de fuego. Si Satanás se paseaba por las piedras de fuego, no le puede hacer daño el fuego. Si vemos el caso de Job, que Satanás, el diablo, destruyó sus 10 hijos, pero dice que lanzó fuego del cielo y arrasó con todos sus bienes. Así que el diablo manipula el fuego. Si manipula el fuego, entonces cómo el fuego puede atormentar. Segunda de Pedro 2:14 dice que diablos junto con sus obras serán destruidos. ¿Cómo va a ser destruido? Quizá para Israel la destrucción significa estar mal espiritualmente, pero ¿significa realmente destrucción? No. Si vamos a Mateo 10:28, dice que el alma y el cuerpo son destruidos en el infierno, que es Gehenna. Ya que la palabra infierno viene de la Vulgata latina de San Jerónimo de Estridón del IV siglo, así que la palabra infierno hay que quitarla completamente del contexto del texto griego, de la morfosintaxis griega. Así que nos quedamos con la palabra Gehenna, que aparece 12 veces en el Nuevo Testamento. Entonces, Mateo 10:28 dice que el alma, el sige y el cuerpo, el soma, son destruidos en el Gehenna. Entonces, ¿qué es lo que va al infierno? ¿El alma o el cuerpo? Porque el cuerpo es el que se queda, se pudre, y el alma es el que va, la mínica es la que va al infierno. Entonces, ¿cómo es posible que en Marcos 9, 43, 45 y 47 no habla del alma, del sige, como en el caso de Mateo 10:28? En Marcos 9, 43, 45 y 47 dice que todo el cuerpo, el soma, cuerpo físico de carne, sangre, ¿ok? Y hueso, va al Gehenna, al infierno, según la Reina Valera del 60, que utiliza la luz del mundo. Entonces, por un lado, me está diciendo en Mateo 10:28 que el alma va al infierno junto con el cuerpo, pero en Marcos 9 está diciendo que solamente lo que va al infierno es el Gehenna, en griego, es el cuerpo. Hay una gran contradicción aquí, ¿verdad? Porque el cuerpo es el que va al sepulcro. No dice Lucas 16:23 que el rico fue sepultado. Si fue sepultado su cuerpo, ¿cómo es posible que en Marcos el cuerpo va a ir al infierno? Si lo que va es algo invisible, no algo físico. El cuerpo es físico. Eso es una de las cosas que va a tener que lidiar el señor Israel Ornella en mis preguntas. Muy bien. También podemos admitir que en Lucas 16, 19, 31, sabemos que es una parábola. Hay traducciones bíblicas que dicen que es una parábola, como la Biblia de Jerusalén, como la Reina Valera de Estudio. Algunas dicen parábola. Parábola es una ilustración, no es algo real. Ahora bien, si el rico muere, el alma fue al Hades, ¿cómo es posible que el rico está viendo de lejos a Abraham? Y le está diciendo a Abraham que vaya y le predica a sus hermanos. Entonces, estamos viendo que el infierno está frente al paraíso, que es el seno de Abraham. Entonces, todos los siervos de Dios están mirando desde lejos como la gente se quema. Se achicharran ahí, atormentados con fuego. Entonces, Dios es un sádico. Dios es sádico, permitiendo que los ángeles, Jesucristo y todas las almas buenas que van al paraíso, el seno de Abraham, están mirando a los inicuos ahí, atormentándose. ¿Será lógico eso? Claro que no es lógico. Pero bueno, voy a guardar para la refutación más argumentos sobre Lucas 16
versículo 19-31. Solamente quería exponer la parte expositiva. Ahora bien, en Génesis capítulo 3 dice que cuando Adán muere, Jehová le dice, del polvo eres y al polvo volverás. En ningún momento Dios le dijo que iba a ser condenado a un lugar de tortura. Ni a Adán ni a Eva. Le dijo que al polvo iría. Y cuando se está refiriendo al polvo es que todo moriría completamente. ¿Hay algún texto donde Adán y Eva fueron condenados a un lugar de tortura? ¿Al lago que arde con fuego y azufre o al infierno? No existe. O sea, tanto Adán y Eva quedaron en una condición de inexistencia. De inexistencia. Entonces, aquí quería plasmar mis 10 minutos de exposición y después voy a poner más argumentos en las preguntas. Hasta aquí. Bien, gracias. Lo mismo. Como se había pactado, 10 minutos de la primera exposición del señor Fran Enríquez. Tenemos un promedio de 80 personas que están en este momento viendo el debate en esta plataforma, licenciado Guido Rojas. A todos un saludo especialísimo, afectuoso en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y veo que todos sus comentarios están siendo con educación y respeto. Esperemos que siga de esa manera. Vamos entonces a la segunda parte, que son otros 10 minutos de refutación y refuerzo, que en este caso volvería a empezar el señor Israel Ornelas de la Iglesia La Luz del Mundo. Don Israel, ¿ya está listo? Sí. Puede empezar desde ya. Muchas gracias, licenciado. Voy a mostrar unos videos que no son ad hominem, son propios de Franklin Enríquez, porque a través de lo que acabo de escuchar en este momento me doy cuenta, Franklin Enríquez, que no conoces ni tu propia doctrina, ni tu propia enseñanza. ¡Wow! No la conoces. No pensaba presentar esto. Lo tenía reservado por sí, pero al escuchar lo que acabas de decir sobre tu propia doctrina, lo voy a poner, ya lo tengo medido, no me lleva más de 3 minutos y no es ad hominem. Dices que el lago de fuego, en esto que voy a mostrar, en lo que voy a mostrar, dices que el lago de fuego y azufre no tiene nada que ver con el Gehenna. Eso lo dijiste. Cuando tu propia organización dice que es lo mismo. Vamos a escucharlo. Vamos a escuchar lo que dijiste. En el caso del lago que arde con fuego y azufre, es la muerte segunda. No tiene nada que ver ni con el Hades, no tiene nada que ver con el Gehenna, no tiene nada que ver con el Seol. ¿Estás seguro, Franklin Enríquez? O eres apóstate de tu organización, y esto no es una ad hominem, o eres un apóstate de tu organización, o yo no sé. Yo sé que te tienen confundidos tantísimos cambios incontables, pero el libro Apocalipsis acerca de su magnífica culminación, página 293, dice que el lago de fuego y azufre, la muerte significa la muerte segunda, dice, y está claro, dice que es lo mismo que el Gehenna, es lo mismo. También dices que el Tártaro no es un lugar para encerrar a las almas humanas, sino para espíritus. Lugar no para almas, lugar para espíritus. Fíjate lo que dijiste. Sin embargo, el Tártaro no es un lugar para encerrar almas humanas, sino más bien para encerrar a espíritus, en este caso los demonios. Pero ¿qué crees? Tu organización dice que Tártaro es una condición, una condición. Eso lo dice tu organización. Pero no solo eso, también dices que el Tártaro es el abismo, y tu organización dice que no se debe confundir al Tártaro con el abismo. Escucha lo que dijiste aquí. Ahora bien, la palabra Tártaro significa profundidad o abismo, y eso lo podemos comprobar en la Septuaginta griega. Fíjate lo que dice tu organización en Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 2, página 1090. El Tártaro no debe confundirse con el abismo. No debe confundirse. Lo que tú estás haciendo es confundirlo. Y estoy diciendo esto porque ahorita dijiste una serie de cosas que anoté y las voy a mencionar. Pero también dices que Basanos es lo mismo que Apolumin. Confunde las cosas, confunde los términos, Franklin Enríquez. Escúchalo primero. Así que Basano es equivalente a destrucción.
son equiparativos, son iguales, idénticos. Basanos y Apolumin es lo mismo. Basanos y Apolumin es lo mismo. Tu organización dice que Basanos es tormento y Apolumin es destrucción. Tu organización dice Basanos es tormento, no inexistencia. Apolumin tampoco es destrucción, tampoco es inexistencia, es destrucción, señor. Bueno, ahora sí, no creo que me haya tomado, creo que 3 minutos 45 me tomó esto, pero bueno, el tormento para quien hizo lo malo empieza cuando el alma, fíjate lo que estoy diciendo, para quien hizo lo malo, empieza cuando el alma se separa del cuerpo. Esa alma de manera inmediata busca acercarse a Dios, no importando su condición espiritual en la que va, llena de maldad y de pecado, porque sus pecados no se borraron, Señor. Sus obras van con esa alma que un día ha de presentarse ante su creador para rendir cuentas. Ahí es el momento más terrible de su existencia, porque mientras estaba en el cuerpo, tuvo en poco perder a Dios, perder su gracia divina, prefiriendo los bienes y deleites de este mundo, en lugar de sacar su ojo o cortar su mano, figurativamente hablando, para poder entrar en el reino de Dios. En ese momento el alma es repudiada con suma dureza, en una actitud de justicia divina. Los ángeles de Dios no permiten que se acerque a su gloria y majestad, ni siquiera para ver de lejos la grandeza del reino de Dios. Tú que no comprendes lo espiritual, para que me entiendas, es como cuando Dios expulsó del jardín de Edén a Adán y puso unos querubines para que no se acercaran. El tormento es estar excluidos de la presencia de Dios y de la gloria de su poder, según dice segunda a Tesalonicenses 1:9. El Señor Jesús dijo que allí será el llanto y crujir de dientes, Lucas 3:28. Y me acuerdo que decías, oh, los espíritus tienen dientes. Bueno, si así lo quieres entender, desde luego que está hablando de una forma para darse a entender. Así hablaba el Señor Jesús. Bueno, ahorita dijiste en el minuto 18:40 aproximado aquí en este debate, que van a ser atormentados o destruidos. Mira, yo no sé ni conozco griego, desde un principio lo he dicho, y yo no tengo por qué decir, ay, me da pena, no, porque yo nunca me he dicho maestro de griego, doy clases de griego. Yo nunca me he puesto en el papel de maestro de griego dando clases. Y no solo de griego, también de hebreo. Bueno, pero dicen que atormentado, o tormento basano o basanizos, usan esas dos palabras, se refiere a tormento, atormentados, y destruidos a polumi. Desde luego que van a ser destruidos, pero es que no entiendes qué es destruidos o destrucción. Tu propia organización en Perspicacia, volumen 1, página 668, dice que destrucción es ruina, o sea, polumi es ruina, asolamiento por lo general de cosas materiales o de seres vivos, aunque también dice que puede ser para referirse a una ruina espiritual, como sea. Es ruina, no inexistencia. Destrucción, o sea, apolumi no es inexistencia, es destrucción. Es dejar, por ejemplo, en una guerra cuando destruyen la ciudad, sigue existiendo la ciudad, pero destruida, pero sigue existiendo. Y eso es lo que le va a pasar a todos aquellos que no hagan la voluntad de Dios.
Eso es lo que va a pasar, van a estar atormentados, no van a estar en la inexistencia. Si la inexistencia fuera el fin, ¿por qué entonces dicen que de cuánto, por ejemplo, Hebreos 10:29 dice que de cuánto mayor castigo piensan que merece el que ha pisoteado la sangre del Hijo de Dios, si al fin la inexistencia para todos es inexistencia, no va a haber tormento? Y luego dices, ¿cómo es posible que el rico vea a Abraham literalista, materialista, nada más ves con los ojos materiales? Eso no es de que vea, lo esté viendo, como dijiste, que está frente a frente el infierno con el con el paraíso, mencionaste. En cuanto a lo que mencionaste de Adán y Eva, que al polvo irás, ese es el decreto que dio Dios para todos, claro, para todos. Pero te voy a decir una cosa, y con lo que dice tu propia organización te voy a refutar. La atalaya del 15 de noviembre del año 2000, página 27, dice que Adán y Eva sí murieron aquel día, pero en sentido espiritual. Chécalo, cualquier persona lo estaba escuchando, lo va a checar. Murieron en sentido espiritual. Lo dice tu propia organización. Por supuesto que sí. Todavía, por supuesto que sí. Y todavía me quedan más cosas que te voy a estar diciendo ahorita después en la sesión de preguntas y respuestas. Va a estar muy interesante, a ver si me lo puede responder Franklin Enríquez, pues ya que pues me retaste para cortarme mi cabeza, pues vamos a ver. Es todo, licenciado, gracias. Bien, lo mismo. 9 minutos 57 segundos. Vamos entonces con la segunda parte, que en este caso sería la segunda exposición de refutación y refuerzo del señor Fran Enríquez. Por favor, Fran, prende tu micrófono, si es tan amable. ¿Estás ya listo, Fran? Sí, listo ya. Empiezas desde ya. Adelante. Bueno, como ustedes pudieron ver, el señor Israel Ornella siempre, pica los videos y no pone el video completo. Porque una vez el señor Israel Ornella cortó un video diciendo de que nosotros íbamos a juntarnos con las demás iglesias para guerrear y eso. Y tú eres fanático a desvirtuar las cosas. Por eso te tumbé el canal. Te tumbé el canal por eso. Por calumnia. Entonces, el señor Israel Ornella cita de Lucas 16, versículo 19 al 31. Si realmente Lucas 16 al 31, o sea, del versículo 19 al 31, es literal, entonces hay que tomar todos los versículos literalmente. Entonces estamos viendo al rico que tiene lengua, ¿verdad? Estamos viendo que Lázaro va a mojar la punta de su dedo agua para saciar la sed del rico. ¿Verdad? ¿Te imaginas eso? Vaya, hay que ser retrasado mental para entender que Lucas 16 es literal. Entonces, si el rico murió, entonces los ricos en sentido literal de este pasaje histórico, porque para Israel Ornella no es una parábola, entonces los ricos no podrán el reino de Dios. O sea, una persona millonaria, una persona rica que tiene posiciones no puede. Entonces, para heredar el seno de Abraham hay que ser pobre. Hay que ser pobre. Todo el mundo tiene que ser pobre para ir al seno de Abraham, para que los ángeles lo lleven al seno de Abraham. También estamos viendo que hay una comunicación entre el alma de Abraham, de Lázaro, con el alma de rico. Hay una comunicación. Imagínense, Abraham y Lázaro viendo al rico atormentado con fuego. Ay, me estoy quemando. Ay, Abraham manda a Lázaro para que refresque mi lengua con una gota de agua. Me estoy quemando. ¿Cómo es posible que las almas
que están en el paraíso, que es el entendimiento que tiene la luz del mundo, están mirando a las personas, y te lo vuelvo a reiterar por segunda vez, a ver las almas de los inicuos, a ser atormentados. No tiene lógica eso. Pero después dice Abraham, o sea, él le dice a Abraham que envíe, ¿verdad?, para que predique a sus 5 hermanos en la época de Moisés. Es una pregunta que te tengo guardadita ahí para ti. Ahí. Ahora bien, la Biblia en Lucas y en Mateo, que son los 2 evangelios sinópticos paralelos, cuando Jesucristo tiene esta confrontación con los demonios le dicen, veniste a atormentarnos, ahí es basano. Pero cuando vamos a Lucas, dice, veniste a destruirnos. Fíjense que es el mismo pasaje. Veniste a atormentarnos y veniste a destruirnos. Ahí es basano y apulumi. ¿Por qué realmente entonces los discípulos no se pusieron de acuerdo y pusieron basano en los 2 pasajes de Mateo y Lucas, o apulumi en Lucas y en Mateo? Así que atormentar es equiparado, son intercambiables, apulumi y basanos. Tú tienes que demostrarme a mí que ese pasaje son diferentes, el de Lucas y el de Mateo. En uno dice basano y en uno dice apulumi, y es el mismo pasaje. Es el mismo pasaje. Ahora, en el caso de Israel Ornella, él cita, por ejemplo, Apocalipsis 14:11, serán atormentados día y noche, o sea, los demonios, y Satanás el diablo. Pero lo interesante es que en el capítulo 14 de Apocalipsis, versículo 11, dice que serán atormentados por los siglos, o sea, su humo será por los siglos de los siglos. Pero en Isaías 34, versículos 9 y 10, dice que la tierra, o sea, ni de noche ni de día su humo se extinguirá para siempre, de generación a generación. Ahí es Aionos, en la Septuaginta griega. Entonces, realmente, esa ciudad no fue exterminada. Fíjense que es equiparativo Isaías 34, versículos 9 y 10, con relación a Apocalipsis 14:11. En Jeremías 17:27 dice, Jerusalén será envuelta en llama y no se extinguirá el fuego. Jerusalén se sigue quemando, Israel Ornella. Hoy en día dice que no se va a extinguir el fuego si fue destruida en el año 70 por los romanos, ¿verdad? Así que cuando la Biblia dice que el diablo será lanzado al lago cálido con fuego y azufre, significa aniquilación, significa destrucción, porque la Biblia, entonces vas a tener que contradecir lo que dice Ezequiel 28, versículos 18 y 19, que dice que Dios sacará un fuego y consumirá y destruirá y dejará de ser para siempre. Olán en el hebreo y Aiono en la Septuaginta griega, a Satanás el diablo. Y en 2 de Pedro 2:14 dice que el diablo será destruido. Entonces, ¿va a ser destruido o no va a ser destruido? Ahora, en Mateo 10:28, el Señor Israel Ornella dice que la palabra pulumi significa ruina. Sin embargo, ahí dice que el cuerpo, el soma, va a ser arruinado. Entonces, el cuerpo no se descompone porque es ruina. No se va a echar a perder el cuerpo. El alma cae en condición de ruina en el infierno, pero el cuerpo también, porque Cristo habla del cuerpo y el alma. El soma entonces nunca se va a descomponer, porque es ruina, no es aniquilación, no es destrucción, porque para ti Apulumi no es destrucción. Entonces, ¿el alma es destruida o no es destruida? ¿El cuerpo es destruido o no es destruido? Ahora bien, en Apocalipsis 20, versículos 10 al 14, dice que la muerte va a ser lanzado al lago que arde con fuego y azufre. La muerte. La muerte es una condición, no es una persona.
Dice que la bestia salvaje será lanzado al lago que arde con fuego y azufre. Entonces Dios va a atormentar los animales. Porque en Marcos 9, 44 y 46 dice que el gusano que no muere. Estamos viendo que Israel Ornella tiene que creer ahora en la creencia de que los gusanos tienen alma inmortal. Porque en Marcos 9, 43 al 47 dice que el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Estamos viendo que en el infierno también Dios condena animales, como en Apocalipsis 20, 10, donde la bestia salvaje será atormentado día y noche. Y estamos viendo en Marcos 9, 44 y 46, el gusano es inmortal. Tiene un alma inmortal y está en ese fuego de amiante también. Así que Dios no condena solamente a los animales, los seres humanos, sino también los animales. Que es una de las preguntas que le voy a hacer también. Entonces, realmente, el lago que arde con fuego y azufre significa un lugar de tormento existente. No, es una condición de destrucción.